la ecuación de Poisson y un resumen que no le cae mal a nadie. Hola, ¿qué tal? Si se darán cuenta, hemos partido de un campo vectorial y de él hemos extraído dos campos escalares. Por un lado, estuvimos discutiendo la divergencia y por el otro estuvimos discutiendo la integral de línea, que al final me estaba definiendo el potencial para el campo eléctrico. Esto lo podemos resumir en estas dos expresiones, donde simplemente me está diciendo que el campo lo puedo extraer del gradiente del potencial y que la divergencia pues viene como un operador diferencial actuando sobre el campo eléctrico. Esto nos está diciendo que de hecho podríamos ir desde un campo escalar a un campo escalar también, simplemente aplicando dos veces el operador nabla que habíamos definido. O sea, vamos a sacar del gradiente, vamos a sacar su divergencia. Y para esto entonces podemos utilizar la definición de la divergencia y expresar las componentes del campo en términos de las derivadas parciales del potencial. De esta manera, entonces, la divergencia de mi campo eléctrico queda en términos de un operador diferencial de segundo orden actuando sobre mi potencial. De la construcción misma debe ser claro que este operador diferencial de segundo orden también se puede escribir en términos del operador nabla. Se puede escribir como el producto punto de él con él mismo. Y a este nuevo operador le vamos a dar también un nombre que se conoce como el laplaciano. Entonces decimos que la divergencia de mi campo eléctrico va a ser menos el laplaciano del potencial. Ahora, recordando la ley de Gauss que me decía que la divergencia del campo eléctrico era proporcional a la densidad de carga, ahora tengo una nueva ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial entonces va a ser una ecuación diferencial de segundo orden que va a relacionar al potencial con las densidades de carga. Y me está diciendo que la laplaciana del potencial va a ser proporcional a la densidad de carga. Más precisamente va a ser menos 4 pica la densidad de carga. Y esta ecuación se conoce como la ecuación de Poisson, que al igual que la ley de Gauss me está diciendo que las cargas son precisamente las fuentes de campo eléctrico. Y marca una ruta matemática para solucionar los sistemas electrodinámicos en general. Entonces voy a tener que, si quiero encontrar el campo eléctrico de un sistema de cargas, de una distribución continua de cargas, lo que tengo que hacer es solucionar la ecuación diferencial dictada por la ecuación de Poisson. Y de allí entonces tenemos que, si conozco la densidad de carga alrededor de todo el universo, entonces puedo hallar el campo eléctrico. Hay una ecuación particular a este caso que es en circunstancias donde yo me paro en puntos o en el espacio no hay carga. O sea, cuando el lado derecho de mi ecuación va a ser 0. Esta ecuación también tiene nombre, se conoce como la ecuación de Laplace. Y tiene algunas propiedades interesantes que pues ahora mismo no voy a discutir, pero inmediatamente entonces aparece una pregunta. ¿Qué es lo que dicta el campo eléctrico? Si no hay cargas, ¿qué es lo que lo está dictando? Bien, esta ecuación está pensando que me estoy parando en una región donde no hay cargas, pero en algún lugar del universo tiene que haber una carga para que me genere el campo eléctrico. Aún así, podemos pensar esta ecuación, como ya lo dije, como una simple ecuación diferencial. Y como tal, entonces va a estar dictada no solamente por los términos como las densidades de carga que tengo ahí, sino por algunas condiciones de frontera que uno puede imponer en los límites del universo que uno esté trabajando. Para los intereses de este curso nos restringiremos en general al universo infinito, donde no van a haber fronteras. Y pensar en las condiciones de frontera usualmente se restringe a considerar que muy lejos los campos van a ser pequeños o van a cero. Pero en circunstancias un poco más detalladas, entonces uno tiene que pensar en cuáles son las condiciones de frontera que dictan el potencial y posteriormente el campo de mi sistema. Volviendo a la ecuación de Poisson, entonces se puede pensar que solucionar un sistema electrostático es simplemente solucionar esta ecuación diferencial. Y nuevamente, para los espacios infinitos, uno puede decir que la solución ya la hemos construido. Nosotros ya sabemos cómo escribir el potencial en términos de la densidad de carga en general, que es la expresión integral que habíamos encontrado alguna vez, que me dicta cómo es el potencial dado una densidad de carga. Resumiendo hasta este punto del curso, lo que hemos hecho es
Primero preguntarnos cómo iba a estar dictada la dinámica de las cargas en un sistema eléctrico y empezamos a preguntarnos sobre la fuerza electrostática. Posteriormente nos dimos cuenta que había una forma un poco más general de hacer esta pregunta y fue, en vez de preguntarnos por la fuerza, nos preguntábamos por el campo eléctrico, del cual podemos obtener la fuerza sobre las cargas. Este campo eléctrico veíamos a través de la ley de Gauss que se quedaba completamente determinado una vez yo conocía la distribución de carga sobre todo el espacio. O sea, tengo una expresión que me dicta cómo será el campo eléctrico en términos de la densidad de carga. Y viceversa también habíamos encontrado que teníamos una expresión para la densidad de carga dado un campo eléctrico. O sea, tenemos dos posibilidades de preguntas, dado una densidad de carga, ¿cuál es el campo? O dado un campo, ¿cuál es la densidad de carga? Después comprendimos que podíamos solucionar el sistema electrostático no haciéndonos la pregunta sobre el campo como tal, sino de otra cantidad, de otro campo, el potencial. Y este potencial, aunque no era físico, porque solamente puedo medir diferencias de potencial, me permite determinar el campo eléctrico y muchas veces de manera mucho más sencilla. ¿Cómo definíamos este campo? A través de la integral de línea del campo eléctrico. Veíamos que si hacíamos esa integral de línea teníamos diferencias de potencial. O viceversa, si yo tengo el potencial puedo obtener el campo eléctrico evaluando el gradiente del potencial. El campo es menos el gradiente del potencial. Ahora, como muchas veces resulta más económico calcular el potencial electrostático de un sistema, entonces quisiéramos hacernos la pregunta directa. Si tengo una densidad de carga, ¿cuál es el potencial? Y para responder a esta pregunta partíamos muy similar que con el campo. Conociendo el potencial para una carga puntual, entonces podía encontrar el potencial para una distribución de cargas y entonces respondo la pregunta. Dada una densidad de carga, conozco el potencial. Y esta sería precisamente la solución a la ecuación de Laplace, por lo menos en el espacio infinito. También a través de la ecuación de Laplace podíamos preguntarnos cuál es la densidad de carga dado un potencial. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calcular la laplaciana de mi potencial y la densidad de carga va a estar dada por menos 1 sobre 4pi, la laplaciana del potencial de carga. Y en esta figura entonces estamos resumiendo toda esta información y todo este aparataje que hemos ido construyendo para solucionar los sistemas electrostáticos. Falta un ingrediente para determinar completamente los campos que en cierto modo lo hemos utilizado pero no lo hemos formalizado y es el hecho que él sea conservativo. Eso lo vamos a estar discutiendo prontamente con la formalización del rotacional de un campo vectorial. Entonces la próxima vez estaremos discutiendo esto y redescubriendo la energía de un sistema eléctrico. Así que nos vemos. Gracias.